Bueno, si les parece, si están de acuerdo, en reconocimiento y en agradecimiento a la puntualidad de la mayoría de ustedes, vamos a hacer la apertura de este nuevo encuentro. Primero que nada, veo un montón de gente amiga, conocida, también creo que está en la sala nuestro expositor anterior, al doctor Miguel Auge, está el doctor Eduardo, el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Naturales, Eduardo Perurena, estaba Eduardo Cruce, así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ellos que están participando también de este encuentro, de este segundo encuentro. Bueno, como les decía, muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas a este eh, nuevo ciclo, pero también nuevo encuentro, nuestro segundo encuentro del ciclo del arsénico en la provincia de Buenos Aires, un problema con historia y posibles soluciones. Este ciclo es organizado, para quienes no han estado en otros encuentros, por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, y cuenta con el aval del Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, de Aguas Bonaerenses y también de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. Como les comentaba, este ciclo, nosotros, como bien el título lo está mencionando, ¿no? El arsénico en la provincia de Buenos Aires es un problema con historia y posibles soluciones. Bueno, esperamos que a lo largo de estos encuentros podamos indagar, profundizar sobre la temática y, claro está, poder conversar sobre posibles soluciones. Hoy nos va a acompañar, como ustedes saben, el ingeniero Luis Brusone, que va a hablar sobre arsénico en Buenos Aires, arsénico en ABSA, problemáticas y soluciones. Pero antes de contarles y dar el perfil del ingeniero que nos acompaña, Luis Brusone, como bien comentaba Marisa, lo que vamos a pedir, como lo venimos haciendo a lo largo de estas conferencias, es que ustedes, a medida que el ingeniero va haciendo su exposición, si pueden ir realizando sus preguntas a través del chat. Una vez que finaliza, Marisa va a tratar de ir mencionando cada una de ellas para que el ingeniero pueda dar respuestas. Bueno, como les decía, tenemos el gusto y el placer de que hoy nos acompañe esta tarde el ingeniero Luis Brusone. Luis Brusone es ingeniero químico e industrial de la Universidad Tecnológica Nacional. Ha hecho su posgrado en estadística aplicada en la Universidad de San Pablo en Brasil. Trabaja en Aguas Bonaerenses desde hace 4 años y es el responsable de la unidad de control de calidad de agua. También es miembro de la mesa activa técnica interinstitucional de las cianobacterias del Río de la Plata, de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. También forma parte de la mesa del agua del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Además, es miembro de la red de intercambio de información de gobiernos locales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y conforma la Comisión de Fiscalización de Aguas del municipio de Chivilcoy. Así que, con mucho gusto, Luis, esperemos que sea para nosotros es un gusto poder contar con vos en esta tarde, así que desde ya te dejo para la presentación. Muchas gracias. Ana, muchísimas gracias.
te pasaste con la presentación, pero esperemos estar a la altura. Veo en los participantes gente conocida, gente amiga, compañeros de trabajo. Es un placer poder hoy hablar con todos ustedes. Y bueno, lo que les vengo a contar un poquito es la problemática que tenemos con el arsénico en la provincia de Buenos Aires y las soluciones que ABSA le está encontrando a este problema. Y creo que lo venimos llevando de una forma buena y que a futuro nos va a dar réditos. Les voy a compartir un PowerPoint como guía. Bueno. Ahí estamos. ¿Ahí se ven? Ahí se ve. Ahora sí se ve con pantalla completa y todo. Bárbaro, buenísimo entonces. Bueno, le cuento. ABSA es una empresa del Estado, o sea, en realidad comparte mayoritaria, una sociedad anónima con parte mayoritaria del Estado, que realiza la captación, potabilización, transporte y distribución del agua potable, y además de la disposición final de las aguas residuales. En realidad, nuestra visión es lograr los niveles óptimos para la prestación de agua y saneamiento. La empresa está presente en 89 localidades, tenemos un aproximado 2,5 millones de beneficiarios y contamos con 22 plantas potabilizadoras y 72 plantas depuradoras. Y tenemos alrededor de 1.300 perforaciones en servicios actualmente. En realidad un poquito más, porque en este último tiempo salieron unas licitaciones de alrededor de 130 pozos nuevos, que todavía no están en servicio, pero que ya en poquito tiempo ya van a estar en servicio. En este mapa podemos ver en azul las localidades donde tenemos cloaca, en verde donde solamente tenemos cloaca y en celeste donde solamente tenemos agua. En la mayoría de los lugares, de las 89 localidades, tenemos agua y cloaca. También podemos decir que en casi todos los lugares, en el suelo, existe el arsénico, o sea, en el agua subterránea tenemos arsénico. El nivel de arsénico que hay difiere mucho del lugar, pero en todos estos amarillos que están viendo, significa que hay arsénico en las aguas subterráneas. Bien, nosotros, ¿cómo atacamos ese problema? Nosotros actualmente tenemos dos formas para el problema. Uno es mediante plantas de abatimiento de arsénico, como por ejemplo la planta de 9 de Julio, la planta de Carlos Casares. Son dos plantas que tienen un sistema de coagulación, floculación, sedimentación y ion. Estas plantas tienen, en este caso puntual, nosotros hemos encontrado que el cloruro férrico es un potabilizante el cual hace que se formen coágulos que contienen el arsénico, que mediante el agregado, en este caso puntual, por el tipo de agua que es, un polielectrolito aniónico, hace que el agua se formen flóculos
de un tamaño apreciable, que luego en el sedimentador caen y en los filtros quedan retenidos. Nosotros en todas estas plantas, tanto en la de 9 de Julio como en la de Carlos Casares, tenemos un concentrador de lodos. Ese concentrador de lodos es donde en definitiva queda alojado el arsénico que se extrajo de los pozos, ¿verdad? Eso hace que nosotros puntualmente los transportamos a un geodesecador. El geodesecador es como si fuese un silobolsa que se utilizan en los campos. Nosotros ponemos el lodo, el barro ahí adentro, le aditivamos un polielectrolito para que saque la mayor cantidad de agua y se seque lo mayor posible, y luego ese barro lo llevamos a una empresa que se dedica al tratamiento de residuos peligrosos. En realidad podemos hacer un enterramiento. La ley, la 410 del 2018, que es el manejo sustentable de barros y biosólicos, indica que no debe ser superior a 20 miligramos por kilo de materia seca, y que no puede haber una carga mayor a 0,5 kilogramos por hectárea por año. En realidad, como APSA no tiene los terrenos suficientes como para poder volcarlos en esa dimensión a la tierra, en ese requerimiento, nos vemos obligados a hacerlo en un enterramiento en una de las empresas que se dedican a esto. De esta manera, nosotros vemos o logramos que el arsénico quede contenido y bueno, de esa manera lo podemos sacar del agua y ponerlo y bueno, queda contenido en estos lodos, después en un futuro pasan a ser parte de un enterramiento sanitario. También podemos decir que esta es la planta de Carlos Casares. Tenemos una parte que es sobre tierra, otra parte que es subterránea. Lo que ustedes ven ahí en celeste son los sedimentadores. Y la realidad es que nosotros logramos muy buenos estándares de calidad con este tipo de potabilización. En realidad, puntualmente, en el caso de Carlos Casares, también tenemos el problema del flúor, que está por fuera de parámetros de ley. Haciendo un paréntesis, la ley que rige la actividad es la ley 1820, y en este caso nosotros potabilizamos con cloruro férrico para retener el arsénico, con policloruro de aluminio para retener el flúor. Como en este caso particular se necesita H determinado, también adicionamos ácido clorhídrico. Y bueno, como les comentaba, adicionamos un polielectrolito aniónico, el cual hace que el floc tenga mayor peso y tenga mayor contextura como para que pueda quedar retenido tanto en el filtro como en el sedimentador. De esta manera logramos niveles muy bajos de arsénico en el agua potable, por niveles muy por debajo del 0,01 miligramos por litro. En el caso de 9 de julio, que hoy le había mostrado una foto de 9 de julio, estos son los sedimentadores y los filtros. En este caso no tenemos el problema del flúor, con lo cual nuestro potabilizante es el cloruro férrico. La otra forma que tenemos nosotros de tratar, o sea, por un tema económico, sería para la empresa mucho mejor poder trabajar con estas plantas en más lugares donde se presenta el ion arsénico, con
como no es el único problema que existe el arsénico, como por ejemplo tenemos, sobre todo en la parte noroeste de la provincia, un frente salino muy importante, o lo que es el sur de la provincia, con un frente salino importante, nos vemos obligados a utilizar otro tipo de planta de tratamiento, ya que este tipo de planta, bueno, puede sacar el arsénico, puede sacar el flúor, pero no así las sales. Entonces nosotros ahí vamos a las plantas de ósmosis inversas. Nosotros en las plantas de ósmosis inversas tenemos, bueno, que el arsénico baje en forma notoria, considerable, pero bueno, también bajan el resto de los minerales que existen en el agua, las sales, también las bajamos por medio de la membrana, ¿no? De esta manera, nosotros logramos tener un agua dentro de parámetros de ley, por un lado, y por el otro lado, hacemos concentrado de minerales, de sales, que hacen que ese rechazo de la ósmosis puede variar entre un 25 y un 40% del agua que pasa por la ósmosis es reinsertada de vuelta en el circuito de potabilización. Y el agua que sale como agua potabilizada tiene, bueno, unos estándares de agua muy propicios. Así, en la zona noroeste de la provincia tenemos 5 plantas nuevas. Algunas ya están trabajando, otras estamos regulando para ponerlas en condiciones y en régimen de trabajo. En el sur también tenemos un par de plantas de ósmosis, como en Copetonas o en Médanos, por ejemplo, y hace que el agua que le llega al usuario es agua dentro de los parámetros que exige la ley. Por otra parte, estas plantas, a diferencia de las plantas, por llamar tradicionales, de abatimientos de arsénico, tienen un costo energético muy alto, un costo de mantenimiento también muy alto, y la capacitación del personal para utilizar este tipo de plantas también tiene que ser muy, muy elevado. La capacitación que tienen que tener, el tipo de operario que trabaja en estas plantas es personal capacitado o calificado, con lo que esto hace que estas plantas tienen un costo muy alto para la empresa, la cual muchas de las veces es más alto el costo de la producción del agua que el valor que la empresa cobra por el agua. Independientemente de ese tema, la empresa considera que la única manera que tenemos para que el agua salga en condiciones, con lo cual la empresa ha hecho el gasto, está inclusive haciendo el gasto, en este momento está en licitación una planta para monte, también de ósmosis, porque es la única alternativa que tenemos en este momento para poder darle solución a esta problemática. Estas plantas no solamente cuentan con lo que es ósmosis inversa. La ósmosis inversa, para quien no conoce quizás, es una membrana que pasa el agua a través de esa membrana, que está en esos tubitos blancos que ustedes están viendo, que les acabo de mostrar. Por cada una de esos tubitos hay una membrana dentro. En realidad hay más de una membrana, pero podemos llamar que sea todo un carretel de membranas. O sea, la membrana tiene 1 metro de largo, si esto tiene 6 metros, podemos decir que son 6 cartuchos de membranas, pero en realidad podemos decir que es una única membrana. Entra el agua por el centro, sale por los costados, y ahí retenida los iones que estuvimos nombrando. Pero hay una realidad. Antes de
esto, nosotros al agua podemos ingresar con el agua como viene del pozo. Entonces tenemos filtros multimedia, o sea, filtros de arena, y después filtros de multilitos. Eso es antes de ingresar en la membrana. Una vez que ingresó en la membrana, ahí hacemos la separación de un agua de rechazo, que es el agua que está con la concentración de esos iones, y el agua que es apta para el consumo. Nosotros, de acuerdo al tipo de membrana y de acuerdo al tipo de presión con que trabajemos, podemos llegar a trabajar con agua ionizada, o sea, con agua que no tenga ningún ion presente. Con lo cual, podemos decir que podemos obtener el agua más pura. En realidad, el agua de consumo tiene que tener unos niveles determinados de algunos iones, con lo cual nosotros regulamos en base al tipo de membrana y a la presión con la que se trabaja que vamos a obtener. Estos sistemas son de última generación, es lo que en el mundo se está trabajando. Por decir, por ejemplo, en Chile el sistema de desalinización se hace por medio de ósmosis inversa, por medio de trato con membranas. No sé, en Israel, en Francia, o sea, en lugares donde la salinidad del agua es alta, están trabajando con ósmosis. De acuerdo a la cantidad de consumo que tengan, van a tener diversos tipos o diversos armados de estos sistemas de membrana. En nuestros casos contamos con plantas desde 10 metros cúbicos hora a plantas de 250 metros cúbicos horas. Asimismo, como por ejemplo en el caso puntual de Chivilcoy, que se está viendo, nosotros tenemos dos sistemas o dos módulos que ahí se alcanzan a ver. Estos módulos pueden trabajar por separado, pueden trabajar alternamente o pueden trabajar en conjunto. En este caso, esta planta es una planta de 250 metros cúbicos con los dos módulos en funcionamiento. La realidad es que si tenemos un módulo solo es la mitad y es de acuerdo a la necesidad el uso de los módulos. No así, si tenemos un módulo, no podemos hacer trabajar medio módulo, o sea, cerrar. Los módulos o se trabajan enteros o no se trabajan en estos casos. Tenemos plantitas mucho más chicas, de 10 metros cúbicos, que muchas veces lo utilizan para mezclas en cisternas para mejorar algún tipo de agua, o también para la producción de agua en algunos casos que solemos hacer. En general, esos son los dos sistemas que nosotros tenemos de abatimiento de arsénico en plantas en la empresa. Los dos sistemas son sistemas robustos, sistemas buenos. En los lugares donde la presencia salina no es alta, nos volcamos mucho más a poner plantas de abatimiento de arsénico tradicionales, o sea, de coagulación, floculación, sedimentación y filtración. En los lugares que tenemos presencia de sales, vemos como única alternativa en este momento el uso de ósmosis inversa. Eso en líneas generales es lo que ABSA hace con el agua subterránea. La verdad que el agua captada desde el Río de la Plata o desde algunos ríos internos de la provincia no tiene inconveniente del arsénico, con lo cual no es necesario que sea
tenemos igual plantas tradicionales, pero no las tenemos que tratar como plantas de abatimiento, sino que están dentro de los parámetros de ley. El problema lo tenemos, bueno, el arsénico forma parte natural de las aguas subterráneas, y eso para potabilizarla lo encontramos de este. Y bueno, los barros obtenidos en el caso del tradicional, los disponemos en este caso en empresas que se dedican al tratamiento de residuos, y en el caso de las ósmosis inversas, lo volcamos de vuelta en el agua. Luis, te muteaste, Luis. No te escuchamos. Estás muteado. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ahí está. Hola, hola. Perfecto. Sabés que no toqué nada, ¿eh? Pero bueno, no, les comentaba que en líneas generales, estas son las dos formas de potabilizar el agua para abatir arsénico, y que las dos nos están dando muy buenos resultados, y que, como les decía, en el caso de tener sales, optamos por la ósmosis inversa. En donde no hay sales y tenemos alto contenido de arsénico, nos volcamos por plantas tradicionales de coagulación, floculación, sedimentación y filtración. Eso en líneas generales lo que hace APSA con el agua, con respecto al arsénico. Y bueno, como les decía, no sé hasta dónde me escucharon, pero lo que les decía, que bueno, que el arsénico se encuentra en forma natural en las aguas subterráneas, con lo cual no tenemos otra forma de obtener el agua, a no ser que haya algún sistema de acueducto que haga que el agua obtenerla desde algún, que sea agua superficial, o sea, desde algún, si no, el agua la tenemos que obtener de forma subterránea, y es muy probable que encontremos arsénico en esas aguas. En la provincia de Buenos Aires es normal y es común que lo obtengamos. En algunos lugares en mayor cantidad, en otros en menor cantidad, pero en líneas generales se obtiene arsénico del agua subterránea. Escucho alguna pregunta, si me quieren preguntar algo. ¿Quiere que les repase alguno de los conceptos? No hay ningún tipo de problema. Bueno, buenísimo. Luis, muchas gracias. Muy claro y conciso, muy concreto lo que nos expusiste. Y sí hay varias preguntas, así que te voy a ir leyendo. Hay gente que está saludando de distintas partes del país, y creo que también de otros países, si no me equivoco, y agradeciendo por la posibilidad de participación. Y voy a la primera pregunta. Es sobre los lodos con arsénico. Perdón, que se me corrió la pregunta. Un segundo. Ahí está. Si se entierran los lodos con arsénico, ¿no hay problemas de una mayor contaminación puntual en el lugar donde se efectúan? Pregunta Giaco Gustavo. Bien, las empresas que se dedican puntualmente al tratamiento de residuos industriales, ellos lo hacen en herramientas contenidos. Primero impermeabilizan el suelo y después hacen los enterramientos, con lo cual tienen todas las, por disposición de OPDS, tienen todos los permisos como para poder hacerlo en determinados lugares, ese enterramiento contenido. Luis, ¿estás ahí todavía? Sí. Pensé que se había cortado. Perfecto. Sí. Sobre lo mismo, también Marta De Lucci pregunta si se llamarían rellenos de seguridad, o si serían rellenos de seguridad los que tienen la disposición final. Son rellenos de seguridad, exactamente, son rellenos de seguridad. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo controla, Ariel Rodríguez pregunta, ¿cómo controlan la elevada concentración del ion cloruro tras el agregado de cloruro férrico y ácido clorhídrico? Bien, y pregunta en el mismo sentido pregunta si no aumenta mucho la conductividad del agua. Bien.
En realidad, tanto el cloruro férrico o el policloruro de aluminio, que son mayoritariamente los potabilizantes que se utilizan para este tipo de planta, los dos quedan contenidos en un coágulo. Luego, con el agregado de un polielectrolito aniónico en estos casos, hace que, o sea, los polielectrolitos pueden ser aniónicos, no aniónicos o cálidos, en este caso son aniónicos, hacen que se genere un floc, con lo cual quedan contenidos dentro de ese floc. No pasan al agua como si puede pasar el ion sulfato, el ion cloruro, que sí viene ya dentro de, in situ en el agua, o sea que ya viene como parte del agua, como sal, digamos. Esto no pasa a ser sal, quedan contenidos en el floc que se hace a través del agregado de un polielectrolito que hace que se junten todos los coágulos. Perfecto, muchas gracias. Gustavo pregunta si se tiene en cuenta la alta concentración de pesticidas que hay en las aguas por el tema de la industria agropecuaria, ¿no? Sí, sí, entiendo. Sí, sin duda que se tienen en cuenta. Tienen otras formas de tratamientos también, y también tienen que cumplir determinadas normas, el agregado de pesticida en el suelo, que hace que la filtración natural no pase al agua. Puedo entender que en algunos lugares haya exceso de eso pueda pasar al agua. Nosotros tenemos formas de ver si ha pasado o no pasado, y ver si tenemos que cerrar por determinado tiempo o no determinadas perforaciones por estar contaminadas con diferentes, entre ellas los agroquímicos. Perfecto. Amílcar hace varias preguntas, voy a ir de a poco. Amílcar Hugo Rísiga. Voy a ir de a una, si las podés responder con tranquilidad. ¿Cuál es la relación entre los caudales de entrada y los de salida y las concentraciones de sales que quedan? En realidad, me imagino que pregunta por una ósmosis inversa. Más o menos, eso de que hay una relación de entre un 20, un 25 y un 40% de agua de rechazo. En realidad, nosotros en esa agua de rechazo vamos a obtener una concentración que es aproximadamente un 60% más concentrado esa agua en sales que el agua que está saliendo por la ósmosis. Me imagino que viene por ahí la pregunta, y eso es lo que quería saber. Si no, me repregunte y le puedo contestar lo que... Sino que la vuelvan a hacer si no es clara. Después también pregunta qué destino tiene los efluentes que se generan, supongo que de la misma planta de ósmosis también. Nosotros hacemos un seguimiento, nosotros lo ponemos de vuelta en la potabilización misma del agua. O sea, se vuelve a reciclar esa agua de rechazo que nosotros obtenemos, la volvemos a reciclar junto con el agua del pozo que está ingresando, y de esa forma la volvemos a potabilizar. Al volverla a pasar por la membrana, vamos a obtener entre 60 y 75% de agua potable y agua a reciclar. Esa es la metodología que se va utilizando. Y en el mismo sentido, ¿qué destino le dan a las membranas ya utilizadas? Las membranas ya utilizadas son residuos peligrosos, y ese residuo peligroso también va a una empresa que se encargue de la destrucción final de los residuos peligrosos. En realidad, tampoco, o sea, va a residuos peligrosos por el hecho de que pueda llegar a tener incrustado algún tipo de ion, pero las plantas de ósmosis inversas tienen retroslavados que hacen que
tengan más variabilidad las membranas, si no, en poquito tiempo se estarían tapando. Y eso hace que de ahí obtener ese retraso que estábamos hablando hoy. En realidad no pasa muy frecuente que ese cambio sea porque se haya tapado la membrana. La membrana tiene un ciclo de vida, después de ese ciclo de vida van a destrucción final en una de las empresas que se encargan de esto. Perfecto. Y la última pregunta de Milcar tiene que ver con el costo por metro cúbico de agua tratada que logran. Bueno, capaz que es más difícil la pregunta, pero bueno. Bien. Sí, entiendo. Es un poco... tendría que intervenir muchas partes de la empresa para decir exactamente cuál es el costo. A nivel mundial podemos decir que el costo de ósmosis inversa de agua tratada está entre $1.08 y $2.05 el metro cúbico. No es específicamente lo que es en APSA, sino lo que es a nivel mundial. Ese es el valor del metro de agua tratada por ósmosis inversa. Perfecto. Sigo con otra pregunta, una pregunta de Guillermo Villate. ¿El valor de fondo regional de arsénico ha mostrado cambios a lo largo del tiempo? ¿En qué regiones se muestran incrementos, si es que se muestran incrementos, y a qué se debería? Bien, en realidad, de hace muchos años atrás a la fecha, sin duda que hubo un cambio. No significa que haya habido un incremento, pero sino un cambio en los lugares donde se encontró arsénico. Hoy uno de los lugares es el noroeste de la provincia de Buenos Aires, es un lugar donde hay alta concentración de arsénico, y en la zona central de la provincia también hay alta concentración de arsénico. Pero también aparejado con el tema de un frente salino importante, que antes no existía en esos lugares y hoy sí existe. Nosotros sabemos que el arsénico viene de forma naturalmente, y que no significa que haya una mayor cantidad, sino que fue variando de lugares donde hemos encontrado el arsénico, a diferencia de hace 20 años atrás. Perfecto. Leonardo pregunta cuál es la política y metodología de exploración y explotación de acuíferos buscando la mejor calidad química posible, mejor calidad de agua posible, ¿no? Bien. En realidad son muchos los factores que intervienen puntualmente en esa pregunta. O sea, pero nosotros estamos regulados por medio de la Autoridad del Agua, que es quien nos da los permisos para explotación de algún acuífero. Después nosotros tenemos que ver a qué distancia tenemos las redes, a qué distancia tenemos los acueductos, o qué acueducto tenemos que hacer para que esa agua forme parte de ese sistema que queremos proveer con agua de determinado lugar. Nosotros hoy podemos decir que en la provincia de Buenos Aires tenemos 3 acuíferos fundamentales: el Pampeano, el Puelche y el Hipopuelche. En la zona noroeste se está trabajando con el Puelche y el Hipopuelche, aunque también se hacen algunos pozos someros para mezcla, pero ahí encontramos de que algunos tienen mayor cantidad de sales, otros tienen nitratos, o sea, según a qué acuífero uno haya perforado. Y bueno, en muchos lugares tenemos que trabajar a la mezcla, o sea, lo que hacemos es, llevamos esos acuíferos a una cisterna, obtenemos una mezcla balanceada, y de ahí la tratamos para poder potabilizarla.
Perfecto. Margot pregunta cómo controlan la concentración de sílice en el caso de que sea elevada para el uso de osmosis inversa. Bien, bueno, en el caso puntual, me imagino que debe conocer o debe haber trabajado con ósmosis, porque el sílice es uno de los problemas que tenemos. O sea que tienen todas las ósmosis, nosotros en APSA, si no todas las ósmosis, tienen uno de sus problemas en las membranas es el sílice. Bien, sí, nosotros hacemos un sistema regular de monitoreo y trabajamos con desincrustantes para ese tipo puntual de sílice, cómo esté compuesta ese sílice. Trabajamos con un tipo puntual de desincrustante para que nos dure más membranas. Perfecto. Sandra saluda desde Chacabuco y pregunta qué porcentaje de la producción es utilizado por la población para consumo y si la población, si se trabaja con la concientización con la población y si cómo logran evitar derroches o reducir los derroches de agua. Bien, es interesante la pregunta. El 100% del agua que producimos como agua potable es para consumo humano y se utiliza, los que lo utilizan son nuestros usuarios. Tenemos serios inconvenientes con el tema de los litros por día que se consumen por habitantes, ya que estamos muy por encima de la media mundial y muy por encima de lo que establece el Organismo Mundial de la Salud. Sí, tenemos campañas desde el área de institucionales de la empresa, donde está haciendo hincapié con respecto a eso. También hay otras cosas. Hola, Luis, ¿sabes que se está entrecortando mucho? No toco nada yo, ¿eh? No. Se entrecorta. Capaz que si hablas un poquito más despacito, se va a entender mejor. Dale, buenísimo. No, les decía que desde el área de institucionales de la nosotros siempre estamos haciendo hincapié en el tema del derroche del agua, del consumo responsable. También tenemos que decir que en este último tiempo estamos realizando importantes obras de recambios de cañería, porque tampoco, o sea, parte del derroche es por el mal uso, pero también parte del derroche es por roturas en cañerías. Entonces, hoy estamos haciendo obras en gran parte de la concesión de recambio de cañerías para poder que no haya pérdidas o haya la menos cantidad de pérdidas posibles, y de esa manera que todo el agua que potabilizamos pueda ir al usuario. Perfecto. Saluda Elena desde Uruguay, desde nuestra República Vecina de Uruguay, y felicita a tanto la organización como la exposición. Así que tenemos un oyente de otro país también. Claudia pregunta si se probó con resinas de intercambio iónico. Sí, hemos probado con resina, buen resultado. El tema está que por los caudales que estamos manejando nos resulta más práctico el uso de este tipo de plantas que el de intercambio. Sí, la hemos probado en el sur de la provincia, y sí, da resultado. Es buena la forma que hace para sacar puntualmente, en este caso, el arsénico, pero bueno, cuando vimos los pros y los contras, nos hemos volcado por este tipo de planta. Perfecto. Luis, de FEDECAP, pregunta si hay alguna experiencia en el uso de filtrado dinámico en sistemas de abatimiento de arsénico. Bien, me imagino con filtrado dinámico al hecho de
flocofiltración. Si se refiere a eso, sí lo hemos hecho, dando buenos resultados. Por otra parte, la forma que tenemos de filtrar en la planta puntualmente de los Casares son por filtros de manto de arena, y también nos está dando buenos resultados. Muy bien. Jorge pregunta si está establecido el porcentaje de agua sin arsénico que va a la red de agua potable. Si eso se puede diferenciar. Sin arsénico. No, lo Sí. que debo decir es que toda el agua que va a la red es agua dentro de los límites que establece la ley. No, eso no significa que no tenga arsénico, que el arsénico sea cero, pero sí está dentro de los parámetros que indica la ley. Perfecto. Claudia también pregunta, ¿han pensado en implementar como absorbedores de arsénico el óxido de titanio que se activa por radiación UV? Bien, sí, hicimos las pruebas, trabajamos puntualmente con eso, se trabajó con gente de Israel. El problema más grave que tenemos ahí es el costo, ya que acá podemos obtener potabilizantes son de origen nacional, y en el caso de los potabilizantes que se utilizan en estos casos como titanio, son importados y sus costos son mucho más elevados. Pero sí, hicimos pruebas, trabajamos en conjunto, pero bueno, como les decía, por ahí, en el momento de tomar la definición y de qué forma trabajar, lo hicimos de esta manera. Perfecto. Luis pregunta si a escala doméstica se puede diagnosticar si el agua posee una concentración elevada de arsénico que pueda llegar a ser maligna. Creo que no, domésticamente. Me imagino que es por si de repente tienen un pozo en la casa y quieren saber si ese pozo tiene arsénico. No hay ningún kit que lea el arsénico in situ. Perfecto. Julio de la Vega pregunta si hay experiencia sobre abatimientos de flúor a través de ósmosis inversa. Sí, nuestras plantas, 3 de las 5 que tenemos en el norte también abaten flúor. Es según el tipo de membrana con que se trabaje. Una pregunta también similar a la anterior, en cuanto a métodos caseros para bajar el contenido de arsénico en zonas rurales o en poblaciones aisladas. No me atrevería a dar o sea, cómo hacerlo. Yo lo que podría decir es que la forma más práctica de disminuir el arsénico es realizar mezclas de agua para llevar el arsénico a un valor que sea consumible. Pero siempre haciendo mezclas y llevándolo a una cisterna y mezclándolo en cisterna. Bueno, para ir un poquito cerrando, porque si quieren hacer más preguntas no hay ningún problema, las pueden dejar en el chat, se las vamos a pasar a Luis para que pueda respondérselas. Para no alargar mucho más, voy a hacer la última pregunta de Horacio Hurtado. Él pregunta si se trata directo del agua independiente de acuerdo a su salinidad o para bajar la dureza. No, se trata de acuerdo a la salinidad. De acuerdo a la salinidad, no para bajar la dureza, sino de acuerdo a la salinidad, es puntual. Igual, claro. Marisa, discúlpame, pero tengo una pregunta de Miguel Auge, y que quisiera hablarla. Me pregunta si se hace un seguimiento
del estado de los lodos con arsénico que disponen las contratistas. Sí, nosotros hacemos auditorías, igual tenemos los certificados de disposición final de todos los lodos que genera la empresa. Pero al margen de eso nosotros generamos, o hacemos auditorías puntuales con respecto a estas empresas, a ver, los que nos dicen qué hacen, en realidad lo hacen. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Luis. Les repito que si alguien más quiere hacer alguna pregunta y dejarla con su mail para que Luis se la pueda responder en forma particular. Les recuerdo que el martes que viene va a estar Edgardo Soto y Lidia Boto desde la Universidad Nacional de La Plata, contándonos sobre una experiencia puntual para el tratamiento de arsénico, que seguramente va a ser muy innovadora y enriquecedora para aportar a esto. Y también después, el otro martes, el que le sigue, Eliana Berardozzi nos va también a acompañar sobre su experiencia en el tratamiento del arsénico. Eliana comenta que hay kits comerciales para determinar arsénico en agua, pero el tema que tienen que no son nada económicos, ¿no? Que son muy costosos, pero que los hay. Así que seguramente en la próxima charla y en la que le sigue con Eliana vamos a poder también sacar más dudas, hacer más preguntas y poder informarnos también sobre otras técnicas o otros sistemas que se estén utilizando para mejorar la calidad del agua que consumimos. Así que muchas gracias, Luis, muy interesante la exposición, y los dejo con Ana para que cierre el ciclo. Muchas gracias a todos por la participación. No, gracias a ustedes. Bueno, por empezar, gracias Marisa, muchas gracias Luis, muchas gracias a cada uno de los participantes que han estado, a los organizadores también, o sea, a las personas que también nos han acompañado a las instituciones que nos acompañan con sus avales y que siempre, tanto el Consejo Profesional, nos acompañan en las actividades que vamos haciendo, el Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la Provincia de Buenos Aires. Yo creo que es un tema que ha despertado mucho interés, como nuestro decano, como el doctor Ricardo Echeverri hacía mención en la inauguración del ciclo. Miguel Auge nos había dado la sugerencia también de la temática, de conversar sobre la temática, y creo que despierta y ha despertado mucho interés, y agradecemos la presencia, Luis, tu presencia en el sentido de cómo integrar también una empresa que es sociedad del Estado, pero que ustedes conviven en forma permanente con el suministro del servicio, y la verdad que poder dialogar, intercambiar dudas, poder llevar esa propuesta en parte de lo que hablábamos en la presentación de la charla, cuáles son las soluciones ante un determinado inconveniente, qué es lo que se está haciendo. La verdad que agradecemos el haberse sumado a este ciclo de conferencias. No sé si te cedo la palabra, si querés decir unas palabras, si hay alguien que quiere hacer algún comentario, no sé, pero Luis, todo tuyo. No, agradecerte, Ana, por haberme convocado. Sabés que es un placer poder compartir un rato con ustedes y charlar de lo que hacemos todos los días y de lo que nos gusta y nos apasiona. Si me tengo que poner a agradecer a cada uno, vamos a estar un largo rato, sin nada. Me gusta, me pone muy contento el hecho de que esté Miguel, Eduardo Cruce, Eduardo Perurena, o sea, gente de altísimo nivel, y que estén escuchando una charla que puede dar uno, la verdad que te pone muy contento. Y
bueno, y a todos mis compañeros de ABSA, que la verdad que son los que están todos los días trabajando al pie del cañón para poder llevar el agua en condiciones, hoy sobre todo con el tema del COVID, estamos tratando de no contagiarnos y trabajando todos los días, y todos los días están en la calle para que nadie le falta agua, con los problemas que tenemos y muchas veces con alguna falta de recursos, pero lo estamos logrando. Así que no, agradecer a todos, y bueno, y particularmente a vos, Ana. Bueno, muchas gracias. Como dijo Marisa, los invitamos a la próxima charla. Sigue llegando gente a la sala, así que, y en realidad este ciclo lo hacemos entre todos y todas, ¿sí? Así que muchas gracias a cada uno de quienes participan, y nos vemos el próximo martes a las 6:30 de la tarde, si están todos de acuerdo. Nos volvemos a ver, los esperamos. Así que muchas gracias por la participación. Nos vemos. Como siempre, un Chao, gusto. gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias.